Saludos amigos, soy Xavi Lambric y estamos en un nuevo seminario sobre nuestros cursos aquí en Plankton Diving. Esta vez vamos a hacer el curso de Emersub, lo que nosotros llamamos Emersub, en el cual es un curso donde vamos a juntar primeros auxilios, vamos a juntar también la oxigenación de emergencia, el uso del desfibrilador y el soporte vital básico. Venga, vamos allá. Muy bien, esta es la primera diapositiva, ¿vale? De este curso sería lo que pasa después del curso de Rescue Diver. Una vez nosotros ya hemos sacado a la víctima del agua, nuestra principal prioridad es, por un lado, pedir ayuda y, segundo, aguantar hasta que la ayuda llegue hasta nosotros. Por lo tanto, en los países así occidentales, como los que estamos ahora mismo, pues está previsto de que la ayuda tarde como mucho 15-20 minutos. Por lo tanto, nuestra principal misión va a ser eso, pedir que esa ayuda se ponga en camino y aguantar esos 15-20 minutos hasta que la ayuda profesional llegue hasta nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se estructura este curso. Vale. Como todos los cursos, tiene una parte teórica donde vamos a hablar sobre la fisiología relacionada con los accidentes de buceo. Vamos a hablar sobre los tipos de accidentes más comunes que nos podemos encontrar. Vamos a hablar sobre cómo podemos dar una respuesta a esa emergencia. Vamos a explicar, a detallar cómo se practica un soporte vital básico, ¿de acuerdo? Cuáles son los pasos a seguir para realizar un correcto soporte vital básico. Cómo podemos mejorar ese soporte vital básico en la aportación de oxígeno y finalmente cómo aplicar un desfibrilador si es que apareciera uno durante esos 15-20 minutos que estamos aguantando hasta que llegue la ayuda profesional. Y luego hablaremos un poco sobre el plan de emergencias y evacuación que toda inmersión debe incluir, ¿de acuerdo? Que es donde se especifica cómo y a quién vamos a pedir la ayuda y cómo se reparten las tareas durante esos 20 minutos que estamos actuando, que somos nosotros los actuantes en esa emergencia. Después vamos a tener una parte práctica. La parte práctica la haremos aquí en las instalaciones de Plankton Diving, ¿vale? Donde vamos a aplicar correctamente un soporte vital básico con sus diferentes variantes, que si somos un rescatador, que si somos dos rescatadores, que si es un niño pequeño, ¿de acuerdo? Vamos a ir incorporando a ese soporte vital básico la aplicación de oxigenación de emergencia y finalmente ese soporte vital básico con oxigenación de emergencia y un desfibrilador, que es un aparato muy sencillo de utilizar y que últimamente se están colocando en muchísimos sitios, centros deportivos, supermercados, sitios donde hay mucha aglomeración de gente, pues es fácil de que podamos disponer de un aparatito de estos, ¿vale? Luego hablaremos también de la posición lateral de seguridad en caso de que tengamos a la víctima ya estabilizada. Vale, vamos a empezar. Ya hemos dicho que hablaríamos primero sobre la fisiología, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso de cómo se estructura un cuerpo humano, qué es lo que hay dentro de un cuerpo humano, cómo funciona y cómo podemos hacer para que luego podamos nosotros con medios manuales, nunca mejor dicho, podamos hacerle funcionar, aunque sea en precario, hasta que llegue la ayuda profesional. Vale. El cuerpo humano lo vamos a dividir vamos a estudiar sobre las partes que a nosotros más nos interesan, son las que están relacionadas con la supervivencia de la víctima, ¿de acuerdo? Entonces hablaremos sobre las vías respiratorias, primero de todo. En el buceo uno de los principales accidentes es el ahogamiento. Entonces vamos a hablar sobre las vías aéreas, cómo están distribuidas dentro de nuestro cuerpo, cómo funcionan y cómo vamos a poder visualizarlas en el momento de hacer el rescate para hacerlas funcionar con medios manuales como hemos dicho. Vale. En las vías respiratorias tenemos las vías superiores, tendríamos los pulmones, luego hablaríamos también de la mecánica respiratoria y hablaríamos del héroe de la película, que son los alveolos. Los alveolos. ¿Por qué es el héroe de la película? Porque es donde se realiza el intercambio de gases entre la sangre y la parte aérea, ¿de acuerdo? Muy bien, vías superiores.
Nosotros cuando captamos el aire, a diferencia de algunos animales, algunos batracios que pueden capturar el aire a través de la piel o de los peces que lo hacen a través de las agallas, nosotros tenemos que capturarlo a través de la boca y de la nariz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a nivel de cuando nosotros capturamos el aire entra por nuestra boca, por la nariz y se va hacia abajo por nuestros oídos, ¿vale? Algún problema que nos hemos encontrado cuando nosotros estamos buceando y tal, es que si la víctima está inconsciente, pues podría ser que la lengua pues se cae hacia atrás, ¿vale? No nos tragamos la lengua, eso de que se ha tragado la lengua, eso solo pasa en las películas, ¿vale? La lengua se cae hacia atrás simplemente por gravedad, ¿vale? Por gravedad. Y cuando nosotros vamos a darle la insuflación, pues esa lengua está ahí en medio y no nos deja actuar, ¿vale? Luego explicaremos, mediante la hiperextensión, luego explicaremos cómo la lengua puede dejar de ser un obstáculo, ¿vale? Si vamos más hacia atrás de la lengua, yo me encontré con un alumno mío que tenía un problema que era alérgico al aire seco, ¿vale? Y este alumno, lo que pasaba es que cuando íbamos a bucear en las primeras inmersiones, la campanilla se le ponía del tamaño de un puño, ¿vale? Se le inflamaba la campanilla, claro, el chaval se ahogaba, ¿vale? Bueno, el chaval continúa buceando y lo ha solucionado simplemente, él se acopla una Camelback en la botella y de vez en cuando sorbe un poquito de agua, ¿vale? Bueno, es una anécdota. Si alguno tiene problemas con el aire seco, pues que sepáis que incorporando un Camelback a vuestro equipo, pues podéis solucionar, ¿vale? Luego vamos más hacia atrás, en las vías aéreas, y hay un momento aquí en donde los conductos se separan en dos, ¿vale? Los conductos se separan en dos. Por un lado va hacia el estómago y por el otro lado va hacia los pulmones, ¿vale? Por la laringe iría hacia los pulmones, ¿vale? Pues en ese punto donde hay esa separación hay un mecanismo, un pequeño mecanismo que se llama glotis, ¿vale? La glotis sirve para que cuando yo estoy metiendo aire dentro de mi cuerpo, a través de la boca, cuando estoy metiendo aire, pues la glotis cierra el conducto que va hacia el estómago y me lo envía todo hacia los pulmones. Pero cuando lo que yo estoy metiendo en mi cuerpo es un sólido o es un líquido, o sea que estoy comiendo o bebiendo, lo cierra hacia el otro lado, cierra la laringe y todo lo que baja por el esófago hasta el estómago, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un mecanismo, es una como puertecita que abre hacia un lado o abre hacia otro, depende de si nosotros estamos respirando o comiendo, ¿de acuerdo? Vale, pues hay un pequeño problema aquí también que se llama espasmo involuntario de glotis, ¿vale? ¿Por qué se puede producir un espasmo involuntario de glotis? Podría ser como la campanilla, ¿vale? Por la sequedad del aire o porque acabamos de tragar, inhalar algo que es algo tóxico. Bueno, pues a lo mejor podría hacer un efecto de funcionar mal o incluso de inflamarse, igual que le pasaba a la campanilla, como se cierra, ¿vale? Pero lo normal cuando estamos buceando es que se cierre por un exceso de estrés, ¿vale? Un exceso de estrés, un susto, ¿vale? Vosotros han pasado que cuando os pegan un susto grande, salís de ver una película de terror y de repente alguien os hace y ya os quedáis sin respiración. Bueno, pues eso es un espasmo involuntario de glotis, ¿vale? Imaginaros un buceador que tiene estrés, ¿vale? Está estresado porque está debajo del agua y se piensa que va a venir un tiburón, se lo va a comer y está estresado, está aquello que nerviosito, ¿vale? Y de repente ve una cosa que pasa por al lado muy grande. Y como la imaginación pues es muy potente, nos juega una mala pasada, se piensa que es un pececito estos cargado de dientes que viene hacia nosotros y se asusta, ¿vale? Al asustarse se le cierra la glotis, ¿vale? La glotis cierra la laringe y él no puede respirar, ¿vale? El problema es que está debajo del agua, está a profundidad. Y entonces si este buceador que no puede coger aire y tampoco lo puede expulsar porque la glotis lo está cerrando el conducto, si este buceador en este momento subiera a superficie, ¿qué le pasaría? Pues que el aire de los pulmones podría ser que no pudiera salir, ¿vale? Y entonces pues tendríamos una sobreexpansión alveolar o sobreexpansión pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces cuando alguien vemos de que está con una carga de estrés, hay que procurar darle pocos sustos, ¿vale? Y si esa situación se produce, hay que intentar evitar de que el buceador suba a superficie con los pulmones cargados de aire. ¿Por qué? Bueno, lo que hemos explicado, ¿no? Vale. ¿Cuánto dura un espasmo involuntario de glotis? No dura mucho.
¿vale? La verdad es que, además, el chaval este se va a dar cuenta de que lo que pasaba por al lado no era un tiburón, sino que era su propio compañero. O sea que la imaginación tiene esas cositas y nos provoca sustos, ¿vale? Entonces ya se va a calmar, van a pasar 7, 8, 10 segundos y el espasmo de glotis afloja, ¿vale? En cuanto el espasmo de glotis afloja, nosotros ya podemos empezar a respirar, pero sobre todo ya podemos empezar a evacuar el aire que teníamos en los pulmones, con lo cual ya podemos, si queremos, ya podemos regresar a superficie, ¿vale? Por lo tanto, cuando estamos sufriendo un susto de este tipo, pues vale la pena esperar 6, 7, 8, 10 segundos antes de iniciar un ascenso hacia la superficie, cosa que nos dará tiempo también a darnos cuenta de que no había ningún tiburón, no había ningún peligro, simplemente ha sido nuestra imaginación y ya está, problema solucionado, ¿vale? Pero esto sí que podría provocarnos un accidente si actuamos de manera demasiado precipitada, ¿vale? Muy bien, el conducto sigue hacia abajo, ¿vale? Por aquí, y la laringe se convierte en un tronco, una tráquea, ¿vale? Se convierte en una tráquea, ¿vale? Vamos hacia abajo, vamos a seguir con las diapositivas. Esa tráquea, tenemos aquí dibujada, la tráquea va al medio, se va a bifurcar en dos bronquios, cada bronquio se va a meter dentro de un pulmón y dentro de este pulmón se va a diversificar, ¿vale? Se va a dividir exponencialmente 20 y pico veces hasta que al final hay millones y millones de ramificaciones, ¿vale? ¿Qué problema podemos encontrar a este nivel, a nivel de los bronquios, ¿vale? Pues bueno, podemos tener una bronquitis. ¿Qué es una bronquitis? Todo lo que acaba en itis quiere decir inflamación, infección, ¿vale? Infección, inflamación, ¿vale? Entonces, bueno, la ventaja es que con una bronquitis nadie tiene ganas de irse a bucear, ¿vamos? Ni siquiera vamos a ser capaces de ponernos el neopreno. O sea que no nos vamos a encontrar con este problema debajo del agua. El otro problema sería un ataque de asma. El ataque de asma se produce en los bronquios, ¿vale? ¿Qué es un ataque de asma? Vamos a describir qué es un ataque de asma. Cuando un asmático sufre un ataque de asma, lo que ocurre es que los bronquios, que tienen esta forma cilíndrica, ¿vale? Mientras mantengan esa forma cilíndrica, por su interior va a poder circular el aire arriba y abajo, ¿de acuerdo? Un ataque de asma es que algunos de estos bronquios pierden esa forma cilíndrica. Y al perder la forma cilíndrica, cuando nosotros estamos intentando inhalar, cuando nosotros con la mecánica respiratoria, que explicaremos después, intentamos hacer bajar aire hacia abajo, pues los bronquios se chafan, ¿vale? Y cuanto más aire intentamos bajar, más se chafan, porque más depresión estamos provocando. Imaginaros que vais a una horchatería y pedís una horchata, ¿vale? La horchata normalmente todavía se ha bebido con pajita, ¿vale? Ahora están prohibidas en Europa, pues supongo nos darán una pajita de metal o de lo que sea. Pero antiguamente las pajitas eran de plástico, pues nosotros metíamos la pajita en la horchata y sorbíamos. Al sorber, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una depresión dentro de la pajita que hace que, gracias al experimento de Torricelli, pues la horchata suba por la pajita hacia la cima. ¿Por qué sube? Porque la pajita mantiene su estructura cilíndrica y esa estructura cilíndrica es capaz de soportar la depresión, ¿vale? Si yo arrugo la pajita y la meto en la horchata e intento sorber con esa pajita que está arrugada, ¿qué va a pasar? Que la pajita se va a chafar. Cuando yo cree la depresión, en lugar de soportar, gracias al cilindro, soportar esa depresión, lo que va a pasar es que la pajita se va a chafar. Pues eso, cuando pasa en un bronquio, es un ataque de asma, ¿vale? Bien. ¿Esto quiere decir que los asmáticos no pueden bucear? Eso lo dirá un médico, ¿vale? Cuando vosotros vais a hacer la revisión médica, si sois asmáticos, el médico os dirá si sí o si no, ¿vale? Yo aquí no puedo deciros si sí o si no, ¿vale? Lo dirá un médico. Pero los estudios están demostrando de que cuando un asmático, primero, que es dificilísimo de que un asmático tenga un ataque de asma debajo del agua. ¿Por qué? Porque los ataques de asma normalmente están provocados por polen, por polvo, por partículas, por cosas que la víctima lo está inhalando, eso llega hacia sus bronquios y sus bronquios reaccionan de esta manera, ¿vale? Entonces, como nosotros estamos respirando de una botella
Y para meter el aire en esa botella, que lo ha hecho un compresor, y el compresor y ese aire por dentro del compresor tiene que pasar por lo mínimo 3 filtros, es dificilísimo de que nada llegue a la botella que no sea aire, ¿vale? Es que el compresor expulsa hasta el vapor de agua, que por eso tenemos el problema de que bueno, a lo mejor se produce el ataque de asma por la sequedad del aire, pero no por polen ni por cosas que pueden llevar, ¿de acuerdo? Vale, vamos a suponer que el ataque de asma se produce, que es dificilísimo de que se produzca, ¿vale? Pero vamos a suponer que se produce, ¿vale? Tenemos un buceador que, por culpa de la depresión que él mismo crea al intentar aspirar, ¿vale? Como con la pajita, algunos bronquios se han chafado, ¿vale? ¿Qué va a hacer este buceador? Se está ahogando, ¿vale? Y por mucho que intente coger aire del regulador, sus pulmones no le dejan llegar el aire hasta los alvéolos. ¿Qué va a hacer? Va a subir un par de metros, ¿vale? Va a intentar reacciones, subir un par o 3 de metros, o si está cerca de la superficie, está a la superficie, ¿vale? ¿Qué va a pasar con el aire que tiene dentro de los pulmones? ¿Vale? El aire que tiene dentro de los pulmones se va a expandir. Y al expandirse, volvemos a la horchata, y vosotros, aquella pajita que habíamos arrugado, en vez de sorber, sopláis, a que el aire sí que va a llegar hasta la horchata, ¿vale? Y la horchata va a salir por todo el vaso, ¿vale? Pues esto es lo que va a pasar con los pulmones, que va a ser la misma sobrepresión al regresar hacia la superficie que van a eliminar el ataque de asma. Volver a hacer que esos bronquios vuelvan a tener forma cilíndrica, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, ya os digo yo, si sois asmáticos, el médico tiene que decir, yo no puedo decirlo, tiene que decir el médico si podéis bucear o no, pero sí que os diré que uno de mis antiguos alumnos que llegó es Dave Master, ¿vale? Y entonces era asmático y bajamos un Ventolin a 35 metros para probar, ¿eh? Para probar. Y se lo puso en la boca a 35 metros y hizo así, y funcionaba el Ventolin a 35 metros. Y él ahora es Dave Master, es asmático y lleva, no sé, llevará 1000 inmersiones y nunca ha tenido ningún problema. Vale, vamos a dejar ya bueno, sí, vamos a bajar un poco más, ¿vale? Después de los bronquios están los sacos alveolares, ¿vale? Y en los sacos alveolares es donde se produce el intercambio gaseoso, ¿vale? Como este es un tema que vamos a tratar más adelante, pues de momento lo dejamos aquí, los bronquios, y los sacos alveolares hablaremos un poco más. Vamos a hablar de la mecánica respiratoria. ¿Por qué ocurre esto de que el aire entra dentro de mi cuerpo y después vuelve a salir de mi cuerpo? ¿Quién lo hace? ¿Los alveolos? No. ¿La tráquea? No. ¿Los pulmones? No. Lo hace el conjunto de la caja torácica con los pulmones, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Vale, nosotros tenemos la caja torácica, ¿vale? Tenemos un montón de costillas, ¿vale? Tenemos un montón de costillas que están envolviendo a los pulmones, ¿vale? Dentro de las costillas hay dos bolsas, como si fueran dos bolsas de plástico, ¿vale? Que se llaman pleuras. Una de las pleuras está pegada a la costilla, a las costillas, ¿vale? Una de las pleuras está pegada a las costillas. Y la otra pleura está pegada al pulmón, ¿vale? De manera que es una bolsa dentro de otra. Y entre las dos bolsas hay el vacío, ¿vale? Hay el vacío. Como hay el vacío, cuando mi cerebro me ordena inspira, lo único que está haciendo es decirle a los músculos que hay en la caja torácica que envíen las costillas hacia afuera, ¿vale? Que envíen las costillas hacia afuera. Al enviar las costillas hacia afuera, lo que hacen es se llevan la primera pleura. Como la primera pleura está pegada a la segunda pleura, se llevan la segunda pleura. Y la segunda pleura está pegada al pulmón, se llevan al pulmón. Y finalmente, resultado de todo esto, el alvéolo se hace grande. Al hacerse grande el alvéolo, ¿qué ocurre? Crea una succión. Y esto es lo que hace que el aire entre dentro de nuestros pulmones, ¿vale? La mecánica respiratoria, ¿vale? ¿Qué problemas podemos tener aquí? Vale, pues imaginaos que tenéis un neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? Neumotórax es que las pleuras, que son dos bolsitas que están metidas una dentro de otra y que entre ellas hay el vacío, pues ese vacío se rompe. Una de las dos pleuras se rompe y ese vacío deja de ser vacío y empieza a llenarse de cosas, ¿vale? Imaginaros una bolsa de plástico, de estas que venden, que nos dan con la comida, ¿vale? Nosotros le quitamos todo el aire de dentro, ¿vale? La dejamos al vacío y cerramos, ¿vale? ¿Vais a ser capaces de separar las dos capas de esa bolsa de plástico? No. ¿Por qué? Porque dentro hay el vacío, ¿vale? La única manera de separar esas dos capas de bolsa de plástico es haciendo un agujerito. En cuanto hacemos un agujerito, el aire entra y ahora sí soy capaz de separar
las dos capas de esa bolsa de gas, ¿vale? Pues ese agujerito es un neumotórax, ¿de acuerdo? En cuanto se empieza a entrar algo entre las dos pleuras, ya sea aire, porque hemos roto el pulmón, ya sea sangre, ya sea agua de mar, porque alguien nos ha metido ahí un balazo, un arponazo, lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que las costillas se van a ir hacia afuera. Las costillas se van a llevar la primera pleura, pero la primera pleura no se va a llevar la segunda pleura. Y por lo tanto el pulmón no se va a hacer más grande y por consiguiente el alvéolo no se va a hacer más grande, con lo cual no va a entrar aire entre los poros. Yo voy a ver que la caja torácica se mueve, pero a través de mi boca no va a circular, ¿vale? Sí son los dos pulmones los que están involucrados, los que tienen neumotórax. El neumotórax es en ambos pulmones, ¿vale? Nos han pegado dos disparos, uno a cada pulmón, ¿vale? Si el agujero solo está en un solo pulmón, tenemos el 50% de posibilidades de supervivencia porque nos queda el otro pulmón para poder respirar. Pero tendréis la mitad de la capacidad respiratoria completamente anulada, ¿de acuerdo? Vale. Pues bueno, pues el neumotórax nos ha servido para explicar cómo funciona la mecánica respiratoria, ¿vale? Vais conociendo conceptos porque luego cuando pasemos al soporte vital básico, todos estos conceptos nos van a servir para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Vale, pasamos a la siguiente diapositiva y habíamos dejado ahí colgando a nuestro héroe, al alveolo, ¿vale? El alveolo es el héroe de la película, es donde se realiza el intercambio de gases. Muy bien, cuando nosotros inhalamos, cuando nosotros hacemos con la mecánica respiratoria, hacemos llegar aire al héroe de la película, al alveolo, bueno, pues el alveolo está envuelto de pequeñas arteriolas y pequeñas vénulas, ¿vale? Allí llega sangre, ¿vale? Y esa sangre envuelve por fuera al alveolo, ¿vale? ¿Qué tenemos dentro del alveolo? Dentro del alveolo tenemos aire, por lo tanto vamos a tener nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Y algo de dióxido de carbono, ¿vale? Y esperemos no tener nada más. ¿Qué vamos a tener dentro de la sangre? ¿Vale? La sangre que llega al alveolo. También vamos a tener sangre que dentro, gracias a la ley de Henry, sabemos que dentro de esta sangre vamos a tener también nitrógeno, vamos a tener también oxígeno, con menos cantidad porque parte del oxígeno nosotros lo habremos consumido, y vamos a tener también dióxido de carbono, que nosotros lo fabricamos. Nosotros somos fábricas con patas de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a haber alrededor del alveolo metido dentro de la sangre, ¿vale? Y gracias también a la ley de Henry y a la ley de Dalton, que nos explica las presiones parciales, sabemos de que por la diferencia de presión parcial entre un lado del alveolo, la parte aérea del alveolo y la parte sanguínea del alveolo, por la diferencia de presión parcial, los gases van a pasar de un lado al otro, ¿vale? De donde hay más presión parcial, va a pasar donde haya menos presión parcial, ¿de acuerdo? El nitrógeno, si estamos aquí en superficie, ¿cuánta cantidad de nitrógeno hay en la sangre? Pues la misma que hay fuera, porque estamos saturados, ¿no? Estamos saturados. Entonces no va a haber prácticamente intercambio de gases. Cuando empezamos a bucear, sí. ¿Por qué? Porque la presión parcial dentro del alveolo, al empezar a bucear, a nosotros aumentar la presión total dentro del alveolo, la presión parcial también va a aumentar y por lo tanto va a haber más nitrógeno en la parte aérea que en la parte sanguínea. Por lo tanto, vamos a empezar a absorber nitrógeno y repartirlo por el cuerpo, ¿vale? El oxígeno, también el oxígeno, a medida que vamos a ir bajando en nuestra inmersión, va a haber más presión parcial de oxígeno y entonces el oxígeno también va a tener tendencia a entrar más rápidamente dentro de la sangre y la sangre la va a distribuir por todo el cuerpo, con lo cual nuestro cuerpo estará súper contento porque tendrá mucho más oxígeno para poder consumir, ¿de acuerdo? Va a consumir el que necesite, ¿vale? Y el que sobre ahí se va a quedar, ¿vale? Y luego vamos a tener dióxido de carbono. Y aquí sí, como nosotros somos fábricas con patas de dióxido de carbono, por mucho que aumente la presión parcial del dióxido de carbono en la parte aérea del alveolo, que es del orden de un 0,003%, pues por mucho que aumente su presión parcial, nunca se va a acercar a la presión parcial del dióxido de carbono que nosotros tengamos en la sangre. Por lo tanto, el dióxido de carbono siempre va a salir de nuestro cuerpo, ¿vale? Siempre va a salir, a no ser que estemos respirando en Marte, que en Marte todo es dióxido de carbono y entonces sí que ahí vamos a morir en pocos años. Vale, muy bien. Vale, pues esta es la importancia del alveolo. A través de su membrana permeable, que por eso se llama permeable, porque permite que a su través las diferentes moléculas de los diferentes gases pasen de un lado a otro, ¿vale? Muy bien.
necesitamos mantener nuestros alveolos limpios para poder que este intercambio de gases se realice correctamente, ¿vale? Por lo tanto, fumar, ambientes tóxicos, inhalar cosas raras, ¿vale? Pues todo eso no le está haciendo nada de bien a nuestros alveolos, con lo cual están deteriorados porque nosotros les damos un mal uso, les damos mala vida, pues vamos a consumir más aire durante nuestras inmersiones. ¿Por qué? Porque si el alveolo tiene dificultad para hacer el intercambio de gases, yo necesito respirar más veces para conseguir el mismo intercambio de gases. Con lo cual la botella me va a durar menos, ¿vale? Independientemente de los problemas de salud que tengamos, pero esto va a provocar que la botella nos dure menos. Por lo tanto, vale la pena pues, que penséis que fumáis, dejéis de hacerlo y estas cositas, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos explicado cómo funciona el alveolo, hemos explicado cómo funciona la mecánica respiratoria. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, el sistema. ¿Qué hace funcionar todo este sistema? Todo el sistema, ¿vale? La mecánica respiratoria, ¿quién la hace funcionar? Vale, pues la hace funcionar una cosita que tenemos aquí detrás, que se llama el cerebelo, ¿vale? Dentro del cerebelo, el cerebelo es la parte más antigua de nuestro cerebro, ¿vale? La parte que tenemos más relacionada con reptiles y tal, ¿vale? Pues se encarga de las funciones más básicas, ¿vale? Como respirar y como el latido cardíaco, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la respiración se regula desde aquí. Aquí en las carótidas tenemos unos sensores que detectan la cantidad de CO2 que circula por la sangre, ¿vale? Y esta información va al cerebro. Y el cerebro, depende de la cantidad de CO2 que tengamos dentro, me ordena respirar más rápido o me permite respirar más lentamente. Nadie puede suicidarse aguantando la respiración. El cerebelo no nos va a dejar, ¿vale? Yo te digo, voy a aguantar la respiración hasta que me muera. No, va a llegar un momento que el cerebelo te va a decir, venga, chaval, respira, que aquí mando yo, ¿vale? Y vamos a tener que respirar otra vez, ¿vale? Entonces, cuanto más dióxido de carbono hay dentro de mi cuerpo, más rápido me va a obligar a respirar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si vosotros pensáis que voy a bucear y voy a hacer una respiración cada minuto, ¿vale? Y así la botella me va a durar más. No, la botella te va a durar igual. ¿Por qué? Porque en cuanto aumente, si tú estás haciendo esto, vas a hacer aumentar la cantidad de dióxido de carbono dentro de tu cuerpo. Y va a llegar un momento que vas a poder aguantar esto durante 2, 3, 4 minutos máximo, y luego el cerebro te dirá, venga, tontaina, a respirar. Vete sacando todo ese CO2 que tienes dentro, que si no, te vas a pulir la botella entera, porque entonces te va a obligar a todo lo que no habías respirado antes, te va a obligar a respirarlo antes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces debajo del agua a respirar normal, no hagáis cosas raras, porque el cerebelo al final se revela y te dice que manda. Muy bien. Vale, también el cerebro también es el que marca las pulsaciones del corazón, ¿vale? Manda impulsos eléctricos y le dice al corazón también en qué frecuencia tiene que latir, ¿vale? Si tiene que ir más rápido, si tiene que ir más lento, ¿vale? Tiene que hacer más presión, pero también es el cerebelo el que lo ordena dependiendo de los datos que llegan al cerebelo de diferentes partes del cuerpo. Oye, que necesitamos más sangre porque hay que repartir más oxígeno o hay que evacuar más CO2. Normalmente la culpa siempre la tiene el CO2. Ok. Vale. Ya hemos explicado cómo funciona el sistema respiratorio, ¿vale? Similar los conceptos de esta estructura, ¿vale? Ves aire superior, y luego la tráquea, luego los bronquios, los alveolos funcionan así, así, ¿vale? Porque luego cuando hablemos de los accidentes, todos esos accidentes están muy relacionados con todos estos conceptos de fisiología. Y el tratamiento de esos accidentes, el tratamiento manual de esos accidentes, también nos va a servir que nosotros tengamos mentalmente un esquema de cómo funciona un cuerpo humano, ¿vale?